Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buen día, soy la doctora Raquelín Pérez Terrazas y el día de hoy vamos a abordar un tema muy importante que es el de la psicología de las emociones. Para todos aquellos estudiantes de psicología es muy importante saber exactamente qué es lo que hay detrás de una emoción o qué es una emoción o cómo podemos manejar justamente todo lo que nos lleva a emocionarnos, o en este emotere, que es la emoción que nos pone en movimiento precisamente para poder tener ciertas actitudes o ciertas conductas. Cuando estamos hablando de las emociones y psicología de las emociones, estamos hablando de todos esos procesos cognitivos que justamente dan la misma emoción. Entonces, la emoción es aquel estadio que nos pone en cierto ánimo. Es el animus, es el ánime, es justamente aquello que nos mueve, que nos pone en movimiento para tener ciertas actitudes o ciertas conductas. Entonces, abordar lo que es la psicología de las emociones nos está justamente pautando todos esos procesos cognitivos que se estudian dentro de la conducta para ver qué es lo que hay detrás, qué es el latente y qué es ese subyacente que nos empuja o nos mueve precisamente para podernos emocionar. Entonces, hablando de procesos cognitivos dentro de psicología, que uno de ellos es la memoria, dependiendo del estado emocional en el que nos encontremos, es justamente cómo se va a dar ese proceso prácticamente de memoria. Entonces, hay ocasiones en que estamos en cierto estadio emocional y la memoria se ve afectada precisamente por esos aconteceres, precisamente por esas circunstancias, por todo aquello que prácticamente se va llevando alrededor en el contexto donde se encuentra el individuo, precisamente en ese actuar. Entonces, si tenemos que los procesos cognitivos de pronto se ven alterados, de pronto se ven justamente mermados, se ven sesgados o algo sucede con ese proceder, es precisamente porque hay un emotere que nos empuja, nos mueve y nos lleva en este estadio emocional a uno desbordado. Entonces, estar hablando prácticamente de un estadio emocional desbordado es cuando la emoción, que hay 4 básicas, se lleva prácticamente a un punto superlativo que se le llama ya pasión. Cuando la emoción se llama pasión o se exacerba o se desborda, prácticamente se cruza esta delgada línea que se llama el border, es borderline. Entonces, si estoy yo en la emoción, estoy en este estadio, pero una vez rebasando esta línea, esta frontera, paso a la pasión, y en la pasión prácticamente se desvaría del juicio y el sujeto se transforma diversamente. ¿Esto qué quiere decir? Que los procesos cognitivos superiores, que es el análisis, síntesis, lo que es la correlación, deducción, inducción e inclusive la misma inferencia, quedan suprimidos porque obviamente el juicio no se atiende, ni juicio lógico ni juicio crítico, y entonces el sujeto se transforma diversamente. Para poder atender lo que es la psicología de las emociones, tenemos que ver exactamente cuáles son ellas, y son 4 las emociones básicas: son la alegría, la tristeza, el miedo y el enojo. Hay varios autores y manejan más emociones, pero prácticamente las básicas son 4. Estos otros autores, pues obviamente ya manejan también el desagrado, manejan otro tipo de el optimismo, también exactamente el de vergüenza, duda, culpa y un sinfín de emociones que se van adicionando prácticamente a las 4 básicas. Inclusive hay un autor, Plutchik, quien dice que justamente está el abanico o el círculo de las emociones, y entonces él habla que hay emociones primarias y de la combinación de estas primarias surgen unas secundarias. En fin, para poder hablar de la psicología de las emociones, vamos a tratar prácticamente con los 4 elementos básicos de las emociones, que es la alegría, la tristeza, el enojo y el miedo. Cuando estamos hablando de alegría, estamos hablando prácticamente de una emoción que nos pone justamente en una naturaleza, pues obviamente de estar contentos, e inclusive es ahí donde se puede llegar a tocar lo que es la felicidad o sentir lo que es la felicidad. La felicidad no es una emoción, la felicidad es un estadio prácticamente en el que uno encuentra prácticamente momentos de estar feliz. Entonces, esta cuestión de estar feliz no es permanente. No es que alguien diga, es que voy feliz en la vida, mi vida es completamente felicidad. No, es justamente estar en un estado emocional de alegría, pero la felicidad se va tocando prácticamente por periodos, pero no son periodos prolongados. Entonces, cuando uno está en la alegría es prácticamente cuando uno se motiva, cuando uno se mueve justamente al estar contento, al estar alegre. Pero cuando se rebasa esta fina delgada línea que se llama border o the borderline, es cuando se pasa de la emoción de alegría y rebasa esta línea o esta frontera a llevarlo a pasión. Y entonces la pasión de esta alegría se llama
justamente todo lo que es la euforia. Una persona en un estado eufórico ya no tiene juicio, ni lógico ni crítico, y entonces esta emoción se ve superada y entonces el sujeto se transforma diversamente. Por eso por ahí justamente es donde se recomienda no tomar ninguna decisión o no tomar, pues obviamente, ninguna consecuencia lógica ni racional estando en estado eufórico. ¿Por qué? Porque prácticamente se desvaría del juicio y el sujeto se transforma diversamente. Cuando hay personas que se les quiere llevar justamente en ese ánimo a hacer cosas que obviamente en la conciencia no harían, se ponen justamente en un estado eufórico. Entonces, los mejores contratos se cierran prácticamente al calor de las copas, se cierran prácticamente cuando, pues obviamente hay una serie de elementos o factores que ponen muy contento al sujeto. ¿Esto qué quiere decir? De esta emoción de alegría lo ponen en un estado eufórico. Y entonces, en el estado eufórico es cuando se desvaría del juicio, el sujeto se transforma diversamente, se le da la pluma e inclusive es justamente cuando se puede hacer la firma de cualquier contrato o una decisión prácticamente por este estadio superlativo de esa emoción. Entonces hay que tener cuidado de reconocer las emociones. Si yo conozco mis emociones, sé cómo son mis emociones y conozco teóricamente cuáles son, entonces yo voy a poder tener una interacción más adecuada, pues prácticamente con quien yo tenga esta interlocución, ya sea a uno a uno, justamente ante un público, ante una audiencia o en las mismas relaciones personales, laborales, familiares o justamente hasta íntimas. Entonces, esta parte de la emoción, que es lo que me pone en movimiento, tiene una limitante y esta limitante se ve desbordada y entonces se convierte en una pasión. Esto es conforme justamente a lo que estamos tocando de la alegría. Pero ¿qué pasa prácticamente con el miedo? El miedo es una emoción que prácticamente nos va a prevenir de algo en el ambiente, algo en ese contexto que se considera como un riesgo inminente que nos puede hacer daño, nos puede lesionar e inclusive nos puede privar de la vida. Entonces, el miedo funciona de la siguiente manera. Resulta que las extremidades, tanto superiores como inferiores, se enfrían. ¿Y esto por qué? Porque todo el torrente sanguíneo se concentra en la parte torácica y en los muslos. ¿Y esto por qué es? Precisamente porque hay un estímulo allá afuera, está cercano y me puede hacer daño, me puede lesionar o inclusive privarme de la vida. Entonces, el cuerpo se prepara en oxígeno justamente en el corazón, en el estómago y en las piernas. ¿Para qué? Para poder emprender la huida lo más rápido que se pueda, justamente alejándome de este evento. Entonces, cuando estoy hablando del miedo, esta prácticamente es una emoción que me aleja del peligro y entonces el sistema nervioso central empieza a operar. ¿Cómo empieza a operar? Empieza prácticamente con los neuroquímicos y libera justamente el de la adrenalina. La adrenalina tiene una función y es prácticamente el anestésico natural del cuerpo. ¿Esto qué quiere decir? Es justamente cuando todo el cuerpo se prepara para aquello que me vaya a lesionar o me vaya a herir, pues obviamente sea lo menos doloroso posible para no interrumpir esta huida que yo tengo. Entonces, sistema nervioso central inmediatamente me llena de adrenalina. Entonces, invade todo el cuerpo, todos los órganos y entonces se preparan, se contienen justamente para resistir ese dolor y entonces puedo salir corriendo. Pero si alguien me dice, es que estaba yo en pánico, de verdad en serio, estaba panicado y de pronto me eché a correr, eso no es posible. ¿Por qué? Porque la emoción exacerbada o extralimitada del miedo se llama pánico. Y entonces la emoción llevada a este estadio superlativo donde cruzamos este borderline es llamado exactamente pánico. El pánico paraliza. ¿Qué es lo que sucede? Esta adrenalina lo que ejerce es que todos los órganos se retraigan, se contraigan prácticamente hasta un punto de inmovilizar el cuerpo. ¿Por qué? Porque ya no hay hacia dónde huir, ya no hay hacia dónde escapar. Entonces, aquello que me va a lesionar, sí, en efecto, va a generar un daño, pero no tan profundo prácticamente, donde me voy a detener precisamente para poder resistir todo esto que está viniendo del ambiente o del contexto en el que me encuentro. Entonces sucede que cuando alguien está en un riesgo muy fuerte, derivado de un asalto, de un susto, de una noticia o de algo que realmente me haya puesto en este estadio de miedo o de pánico, resulta que cuando pasa ya todo el peligro, el cuerpo
duele como si realmente se hubiera hecho mucho ejercicio y entonces duelen los brazos, duelen las piernas, exactamente hasta la espalda o el estómago, la cabeza. ¿Esto por qué es? Porque después de que el sistema nervioso central liberó la adrenalina, que es la anestesia natural del cuerpo, resulta que entonces ahora con los neuroquímicos libera lo que es la acetilcolina. La acetilcolina lo que hace por el sistema nervioso central es prácticamente subir todos los niveles que se tienen prácticamente de glucosa y de todos los niveles que mantenemos en el cuerpo de manera normal en estos márgenes de maniobrabilidad, precisamente muy alto para poder volver a encontrar la hegemonía o prácticamente encontrar el ritmo en esos márgenes de maniobrabilidad. Entonces, muchas personas que digan, es que después del susto, después de la noticia y todo eso, después del coraje, me dio diabetes. No es que haya dado diabetes, es que el margen de maniobrabilidad de la glucosa que se tiene de manera normal en el cuerpo está de aquí a acá en este margen. Y entonces, cuando se suprimen las funciones, precisamente por la adrenalina, el cuerpo se contrae. Una vez que pasa el peligro, ¿qué es lo que necesita el cuerpo? Volver justamente a sus niveles, pero como están deprimidos, ¿qué es lo que hace el sistema nervioso central? Arroja prácticamente lo que es la acetilcolina precisamente para poder estabilizar, pero los pone hasta acá precisamente para normalizar. Entonces, si una persona tiene el nivel de glucosa en este tope, después de pasar el susto, el coraje o aquello exactamente que le haya perturbado o que lo haya puesto en riesgo, pues obviamente llega la acetilcolina y entonces eleva este nivel y no tiene diabetes, sino simplemente el rango superó prácticamente esta parte de justamente que se maneja de manera ordinaria o normal o común en ese cuerpo. Entonces hay que tener muchísimo cuidado de saber exactamente si estamos en la emoción o justamente ya rebasamos esa línea, esa frontera, ese borderline, y entonces nos hemos puesto en un estadio pasional. Entonces entendamos que la psicología de las emociones es todo aquello que me mueve justamente desde una emoción y entonces me hace rebasar un límite. Este límite es el que me transforma diversamente en mis actitudes, en mis actividades, en las decisiones inclusive. ¿Por qué? Porque procesos superiores cognitivos, el análisis, que es prácticamente tener el todo de algún fenómeno de estudio o de alguna situación que yo quiera, pues obviamente estudiar, lo voy a analizar. Y entonces este análisis se da la tarea de dividir todo en pequeñas unidades y estas unidades pues obviamente se van a estudiar de manera independiente para poder tener el análisis completo. Si estoy exacerbado en la emoción, ¿qué es lo que pasa? Pues obviamente no tengo este proceso. Inclusive también el de síntesis. Si tengo este todo y en estas unidades de estudio que he concretado la parte más importante, entonces lo reúno precisamente para tener el resumen de ello. En un estado exacerbado de la emoción, en una pasión, no hay forma de poder tener control de todo esto. Inclusive para poder hacer una inducción tengo el elemento A, se induce precisamente para llegar al elemento B. ¿Y qué se necesita de A para llegar a B? En un estado eufórico no hay ese proceso. En un estado prácticamente de pánico tampoco existe ese proceso. Inclusive, por ejemplo, en la siguiente emoción, que es el enojo, ¿ahí qué sucede? Una persona todavía cuando está enojada puede tener estas funciones de saber que este elemento causa va a generar este otro elemento, que es el efecto. Entonces, A me va a llevar a B en una causa y un efecto. Puedo hacer una deducción exactamente desde lo general a lo particular, de lo particular a lo general en la inducción y todo eso. Entonces, todos estos procesos rebasando esta frontera, esta línea, no entran en operación justamente acá. Entonces, si la emoción es del enojo, ¿cómo puedo darme cuenta que esa persona está emocionalmente en ese estadio de enojo? Es prácticamente la persona empieza a cerrar los puños. Cuando una persona se está enojando, empieza a contener todo ese enojo en las extremidades. Y entonces, a la hora de cerrar el puño, este enojo va completamente dirigido. ¿Hacia dónde? Se presupone justamente que a un sujeto, pero muchas ocasiones, ¿qué es lo que sucede? Como todavía está en un estadio emocional de lógica, ¿qué es lo que pasa? Se reprime esa emoción y es justamente donde el puñetazo, el golpe, va depositado en el objeto, cuando realmente va dirigido al sujeto. Entonces, cuando se empiezan a tener estas manifestaciones de un estadio de enojo, hay que ver exactamente qué es lo que está moviendo, porque si se presiona más a la persona, va a rebasar esta frontera y entonces lo vamos a tener en un estado iracundo. En un estado iracundo ya no hay procesos cognitivos superiores. Entonces, la persona prácticamente no tiene juicio lógico ni crítico en ese momento. Se le empuja desde el enojo, se le lleva
lleva a la parte iracunda y entonces aquello que iba justamente dirigido al sujeto y presuntamente podría realmente llegar a depositarse en el objeto, pues es justamente donde ya se violenta al otro. Entonces, cuando la persona se está enojando, empieza a cerrar los puños. Entonces, ese enojo queda justamente contenido aquí, y ya sea que sea dirigido al sujeto o al objeto. Una persona que también empieza a rechinar, lo que se llama exactamente, está rechinando muelas, es cuando el maxilar está en actividad. Cuando el maxilar está en actividad es prácticamente cuando se va a tirar a morder de manera muy primitiva. Si empezamos a ver justamente cómo es el ataque de un animal, es cuando está ya prácticamente alistando toda esta parte precisamente para agredir. Igual exactamente en la condición humana, cuando empieza a tener mucho movimiento esta parte es cuando se va a generar la agresión, ya sea de manera física, ya sea de manera verbal, ya sea con una grosería, ya sea hostilmente con las palabras o inclusive también con el cuerpo. Cuando empiezan a asomarse también lo que son los dientes inferiores, es cuando la persona también está enojada, es una persona agresiva, es una persona violenta. Y entonces ahí habría que empezar a tener cuidado justamente en qué momento está, en este estadio emocional o finalmente rebasa esta línea y ya está prácticamente en un estadio de ira, está iracundo el sujeto. Entonces también habría que ver cuando la persona está muy enojada, empieza a hacer un ceño, que es lo que se le conoce como el ceño fruncido. Es una línea que se ve entre ceja y ceja, arriba de la nariz, y entonces es cuando el sujeto hace esto. ¿Por qué? Porque necesita agudizar la mirada para llegar directamente a su objetivo y entonces ahora sí poderle atacar. ¿Por qué? Porque se le va a atacar dado que esa entidad me está generando algún tipo de violencia, ya sea real o imaginaria, donde yo me estoy sintiendo en peligro, ya sea en la parte física, en la parte emocional o en la parte psicológica. Y entonces es justamente donde se va a generar la agresión para poder detener, para poder contener ese daño. Otra de las manifestaciones prácticamente del enojo es cuando el hombro derecho empieza a descender. Esa persona está a punto de generar prácticamente una conducta violenta. ¿Por qué? Porque cuando empieza a descender el hombro, no importa si sea diestro, si sea zurdo, de manera natural es prácticamente para empezar justamente esta defensa. ¿De qué? Pues prácticamente de las partes de los órganos vitales y entonces repeler ese daño. Estar enojado es prácticamente un estado donde todavía se puede en conciencia operar. ¿Esto qué quiere decir? Si yo me detecto en un estado emocional de enojo, ¿por dónde sale el enojo? Prácticamente por el maxilar y por las extremidades. Entonces, una persona enojada, ¿qué es lo mejor que pudiera hacer? Masticar un chicle. Y entonces, a la hora de masticar un chicle, con esa fuerza prácticamente que se hace con los maxilares, empieza a liberarse esa emoción. O inclusive, a la hora de ver que los puños se están cerrando, es abrir y cerrar, o sacudirnos, o inclusive empezar a bailar. Entonces, igual también patear un balón y todo a la hora de estar jugando y todo para poder sacar toda esta emoción por justamente las extremidades, ya sean las superiores, las inferiores, y para no agredir ni verbalmente ni ofender y todo eso, pues obviamente con un chicle precisamente para este ejercicio de los maxilares. Inclusive, por ejemplo, hay ocasiones donde muchas personas agreden a otro sujeto con un instrumento punzocortante. ¿Esto qué quiere decir? Que generan cierta agresión o cierta violencia con otro y entonces toman el puñal o toman el cuchillo o toman las tijeras y entonces justamente sobre la parte torácica hacen lesiones, inclusive hasta 27 lesiones en la parte torácica. Mientras está justamente en este estadio de ira, ¿qué es lo que sucede? El sujeto está accionando y cuando suelta el arma es justamente donde tiene una sorpresa así y se cuestiona, ¿qué fue lo que acabo de hacer? ¿Qué hice? Esos segundos prácticamente que están a posteriori de la fractura entre la emoción y la pasión, estas micromilésimas de segundos que cuando se cruza este borderline y ya se pasa prácticamente este estadio de ira, es cuando se desvaría del juicio y entonces el sujeto, en efecto, se transforma diversamente. Y es ahí justamente donde dice, es que no sabía lo que hice. Por ejemplo, en este círculo de la violencia, cuando así de no me maltrates, ya no me pegues, no me vayas a matar, el sujeto desvaría. ¿Por qué? Porque dejó esta función emocional y entonces opera bajo la función pasional. Cuando están desbordadas las pasiones es justamente cuando ya no hay
juicio crítico, no hay juicio lógico y estas operaciones concretas pues obviamente no están funcionando. Ahora bien, cuando estamos justamente hablando de otra de las emociones que es la tristeza, es cuando se desborda esta tristeza, atravesamos esta fina, delgada línea y entonces estamos en un estado depresivo. Cuando la persona está emocionalmente triste, pues obviamente lleva un punto en lo que es la comisura de los labios justamente hacia arriba. Cuando está justamente alegre, pero en tristeza profunda empieza justamente a hacer las comisuras hacia abajo, o sea, los músculos empiezan a tensar hacia abajo. Tan es así que cuando se está haciendo el análisis del rostro, estas líneas que van de la comisura de los labios hasta abajo es justamente lo que se le llama la línea de la amargura. Después de tantas ocasiones que una persona está triste, pues obviamente va poniendo la boca así porque algo le desagrada, no lo quiere, le está lastimando, le duele y empieza justamente a poner la boca así, de tal suerte que empiezan a marcarse ya lo que son las líneas de la amargura. Entonces, una cosa es estar triste y otra cosa es estar en un estado depresivo. El día de hoy mucha gente ya se autodiagnostica con la depresión y dicen, es que el día de hoy amanecí deprimido, es que el día de hoy estoy deprimida. Sí, pero no hay un diagnóstico clínico franco donde pues obviamente nos pueda remitir que esa persona realmente está en un estado depresivo. La tristeza es la emoción, el estado depresivo es la emoción desbordada justamente que ya atravesó esa línea y entonces ahora está en un estado depresivo. Entonces hay que tener muchísimo cuidado cuando la persona ya está aquí en el estado depresivo. ¿Por qué? Porque una depresión es el no querer estar en conciencia de lo que me está sucediendo. Si estoy yo emocionalmente triste, ¿esto qué quiere decir? Pues obviamente todavía tengo manera de, pues obviamente en conciencia determinar qué es aquello que me está doliendo, qué es aquello que me está lastimando, qué es aquello justamente que me está molestando y todavía puedo hacerme cargo. Pero una vez rebasando esta línea o esta frontera que se le llama borderline, es estar justamente en esta parte depresiva. Entonces, una parte depresiva es aquel sujeto que no puede en conciencia poder hacerse cargo de su aquí, de su ahora, de todos esos aconteceres que todavía puede, pues obviamente, concretar de manera lógica. Como ya pasó al estadio de la depresión, ¿qué es lo que pasa? Ni la síntesis, ni el análisis, ni la inducción, deducción, ni correlación, ni inferencia van a operar. ¿Por qué? Porque es querer estar fuera de esta realidad que yo concibo como no manejable. Y entonces prefiero estar mejor dormido que despierto antes de atender justamente este estado, porque ya no es posible. Es aquí prácticamente donde ya se le atiende al paciente para hacernos cargo directamente de él y de esto que lo llevó justamente a desbordarse hasta este punto. Entonces, tenemos que las emociones son la alegría y su parte exacerbada es prácticamente la euforia y cuidado justamente con las decisiones que se determinan en este estado eufórico. Cuando estamos hablando prácticamente del miedo, en su máxima expresión se llama pánico. En miedo todavía puedo defenderme, todavía puedo generar algún tipo de situación racional que me aleje de ese miedo o de ese estímulo que me está inclusive poniendo en riesgo la vida. Pero ya cuando paso prácticamente al pánico hay que ver exactamente hasta dónde el cuerpo justamente se está limitando. Ahora bien, cuando estamos hablando del miedo y de la adrenalina, miedo más adrenalina, esta fórmula me da como resultado la protección. Pero si sumo esta adrenalina a una pasión, tengo como resultado una adicción. Entonces, hay que ver exactamente hasta dónde esta emoción justamente se está moviendo más la adrenalina. Si estoy todavía en la emoción, prácticamente es protección. Pero si esta adrenalina natural del cuerpo la sumo a una pasión, que es ya esta parte desbordada, donde ya no se tiene juicio lógico ni crítico, entonces sumo esta adrenalina más la pasión y me da adicción. De ahí justamente se explican muchísimo de las conductas de sociopatías, se explican mucho también psicopatías, se explica también, por ejemplo, la conducta de los asesinos seriales, se explica también mucho de la conducta de relaciones tóxicas y todo ello, precisamente ¿por qué? Porque se está en peligro, pero hay algo aquí justamente en estas pasiones que cuando se tiene el anestésico natural, pues obviamente se vuelve una adicción. Inclusive todas esas personas que practican deportes extremos son personas que tienen esta adrenalina prácticamente
con la suma consciente de que puedo estar en riesgo y entonces se vuelve una adicción. Y entonces como deportes extremos podemos tener justamente cuando estas motocicletas de alta velocidad, también por ejemplo lo que es paracaidismo, también lo que es el rafting o descenso de río, inclusive por ejemplo cuando estamos hablando de descenso de río, pues se firma una responsiva que pues si el sujeto muere, pues obviamente es responsabilidad de él, se le dieron las instrucciones, pero se le hace saber que realmente su vida va a estar en riesgo al bajar en una balsa por el río. Y entonces es aquí justamente donde la gente lo repite una y otra vez. ¿Por qué? Porque se está justamente combinando esta emoción más exactamente la adrenalina, ya desbordada a la pasión, donde yo en conciencia sé que inclusive puedo perder la vida, se vuelve completamente adictivo. Por eso se desciende o se genera pues obviamente esta parte de a estar avesados a este tipo de prácticas. Inclusive por ejemplo cuando se está haciendo rafting, ¿qué es lo que se hace? Todos están al interior de la balsa, pero si no se siguen las instrucciones concretas del instructor, ¿qué es lo que pasa? Alguno de ellos puede salir de la balsa, pero a la hora de salir de la balsa pues estamos hablando de los rápidos, estamos hablando que hay agua, que hay piedras, que hay rocas y entonces nadie se baja por el sujeto que se cayó, se le dan instrucciones precisas de cómo sobrevivir hasta que el agua calme y entonces ahí es justamente donde se le rescata, pero mientras tanto eso es adrenalina, porque muchas ocasiones me dicen, sí, pero la adrenalina ¿cómo se siente? Sí, la adrenalina es completamente orgánica, pero también es neuro y entonces ahí es justamente donde se opera en función de una conducta de manera consciente o ya de manera inconsciente ese subyacente que está empujando a generar algún tipo de conducta precisamente porque el sistema nervioso central está en operación con ciertos neuroquímicos que nos permiten o nos inhiben de justamente tener ciertas conductas o inclusive modificación de actitudes. Está también comprobado, por ejemplo, aquellas personas que utilizan el cloro para limpiar los sanitarios, para poder estar trapeando los pisos, o inclusive aquellos que dicen, pues bueno, le voy a echar un chorrito aquí de cloro a los platos, a la jabonadura de platos para que queden bien limpios. No, hay que tener cuidado prácticamente con todo aquello que inhalamos, con aquello que tocamos o con aquello justamente que ingerimos. ¿Por qué? Porque justamente con el cloro, con la repetida exposición del cloro, ¿qué es lo que sucede? Estos procesos cognitivos superiores de los cuales les hablo, justamente quedan de este tamaño, o sea, no están en su máxima expresión ni exactamente de la manera en que pudieran realmente estar en función o en operación. Entonces, únicamente con estar inhalando el cloro, ya estas funciones, pues obviamente se limitan y nada más es con el cloro. Entonces, hay que ver exactamente hasta dónde un estado emocional puede justamente verse alterado con lo que inhalamos, lo que comemos, lo que ingerimos o con sobredosis de fármacos que prácticamente empiezan a justamente extralimitar estos niveles y podernos llevar a estos estados, pues obviamente exacerbados de emoción. Inclusive por ahí también se maneja una droga que prácticamente pues es el éxtasis. Es prácticamente poner al sujeto en un estado superlativo de emoción donde el sujeto ya no está feliz, ya no está alegre, ya no está contento, ya no tiene esta emoción de alegría. Se le lleva al sujeto directamente ¿a dónde? Hasta la euforia. Y entonces un sujeto eufórico no tiene razón ni operación formal concreta, lógica de aquello que está haciendo. Y entonces pues prácticamente es de un recurso pues muy habituado entre los jóvenes precisamente para poder estar en este estadio, pues obviamente de estar limitados en una emoción y sobrelimitados prácticamente en lo que es la pasión. Cuando estamos hablando también justamente de la tristeza llevada a esta parte superlativa de lo que es la depresión, hay que tener mucho cuidado porque una persona en franca tristeza que puede ya tender inclusive ya a un estado depresivo, hay que ver
que todo comentario que se haga en este momento puede inclusive afectar la conducta del sujeto. Acordémonos que cuando están en este estadio, el sujeto desvaría de su juicio y se transforma diversamente. Entonces, al transformarse diversamente en este punto, cualquier persona que le diga a este sujeto, ¿sabes qué? Mátate, en efecto, lo va a hacer. Pero aquí le tengo noticias. Exactamente, el Código Nacional de Procedimientos Penales tiene tipificada esta conducta precisamente como delito. ¿Esto por qué es? Porque inducirle a alguien al suicidio, pues obviamente tiene una consecuencia. Entonces, si alguien está en este estado depresivo y se le dice, ya total, pues quítate la vida, pues yo que tú ya me mataba, o mátate, en efecto, el sujeto lo va a hacer. Acordémonos que el sujeto desvaría de su juicio y se transforma diversamente. Entonces, en este momento no tiene claridad de pensamiento, no tiene claridad de lo que está pasando, y cualquier cosa que lo empuje en esta situación de latente y manifiesto justamente desde el abordaje subyacente, lo va a llevar prácticamente a quitarse la vida. Entonces, también estar tratando esta emoción prácticamente de la alegría, de la tristeza, del miedo, del enojo, conlleva una gran responsabilidad. Entonces, ¿cuál es la mejor manera de tener yo esta aproximación a cualesquier otro? Es conocer la emoción, saber cuáles son las emociones, saber el abordaje de esas emociones y saber exactamente hasta dónde está el límite. ¿Cuál es el límite? Ese es individual, ese es completamente del sujeto. Entonces, ver qué es lo que está sucediendo con esas emociones, cuáles son, reconocerlas, y entonces yo ya me puedo conocer y reconocer ante cualquier otro. Si yo estoy en un estado emocional, pero entonces alguien está empujándome a rebasar esta línea, saber marcar un alto, saber decir hasta dónde esto ya me puede hacer un daño, me puede llevar a una consecuencia mayor, porque obviamente no voy a estar en mi raciocinio completo de tener control de todo aquello que me puede dejar una consecuencia. Entonces, también saber que esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque entonces se puede tener toda la intención de poner al sujeto en un estado anímico y predisponerlo precisamente para llevarlo para acá. Si alguien está empujando a una persona en un estado emocional de enojo y está presionando y presionando y presionando y presionando, ¿qué es lo que va a hacer? Va a hacer que esta persona, pues obviamente, rebase esta línea. Y entonces, lejos de estar enojado, va a estar iracundo. Y entonces, a la hora de estar manejándose en la ira, no va a poder responder de manera cabal. Y esto pasa muchísimo en las relaciones laborales, familiares e inclusive de pareja. Y estas parejas que ahora justamente están muy en boga, que las parejas tóxicas y que este tipo de adicción a la pareja tóxica es prácticamente ¿por qué? Porque se está brincando de una emoción a una pasión y se regresa de la pasión a la emoción y así se está constantemente. Pero entonces es justamente donde ya se pierde la estabilidad de quién soy y exactamente hasta dónde me compete todavía tener juicio de lo que me hace funcionar y de aquello que me hace interrelacionarme con cualquier otro sujeto. Entonces, nada más saber que si tengo a una persona enojada y estoy todavía provocando con más estímulos justamente este rebase de frontera, pues obviamente lo voy a tener en un estado de ira. Y en este estado de ira, esta contención que se hace prácticamente de la emoción de enojo va a ir completamente dirigida al sujeto. Entonces, llevar a las personas a este punto, obviamente hay que atender qué es lo que se está diciendo y cómo se les está diciendo, porque en muchas ocasiones decirle a una persona no me agredas, no me grites, no me empujes, no me vayas a matar, es darle la instrucción completamente opuesta, porque siempre debemos tener con claridad que sí que funciona en positivo. No hay forma que entienda ese elemento. Cuando se le pone o se le antecede ese no a un elemento positivo, el que tiene mayor peso y mayor carga es el negativo. ¿Por qué? Porque como les digo que funciona en positivo, tiene que regresarse a ver qué es este elemento. Entonces, si este elemento no es aquello que me va a dar el opuesto o la negación a este otro evento, pues obviamente es aquello que justamente sí que va a regresar a funcionar, a ver cómo funciona y a ver cómo justamente lo acomoda. Entonces, decirle a una persona en este estadio depresivo, no te mates, la instrucción directa es mátate.
Inclusive también si se le dice directamente mátate, también lo va a hacer. Hay que tener cabal atención de aquello que se dice. Es abordar al sujeto, acompañarle al sujeto, ver exactamente qué es esa emoción que antecede, que en este caso justamente es la de la tristeza. ¿Qué elementos lo han puesto triste o lo han puesto en este estadio emocional precisamente para poderle dar este abordaje y entonces poderlo sacar justamente de este estado superlativo que se llama depresión? Entonces, teniendo en cuenta que las 4 emociones básicas son la emoción, la tristeza, la alegría y el enojo, hay que ver exactamente su par desbordado de cómo se llama justamente alegría, euforia, tristeza, depresión, cuando estamos hablando del miedo, el pánico, y cuando estamos hablando del enojo, la ira. Y entonces ver exactamente en qué parte se encuentra uno y en qué parte se encuentra el otro. Aquí precisamente para atender con juicios lógicos, críticos, operaciones cognitivas de funciones superlativas y superiores, o prácticamente cuando el sujeto se transforma diversamente porque no hay en función este juicio crítico y este juicio lógico. Es así como se hace el abordaje de la psicología de las emociones. Esa emoción que me está poniendo en cierto movimiento, en lógica, donde sí puedo realmente pensar lo que estoy haciendo, o definitivamente rebasar esta frontera que se llama borderline y justamente llevarme a un estadio de pasión. Las personas apasionadas no tienen razón y no entra en función prácticamente una operación de llevarme de manera concreta de una causa a un efecto. Entonces, cuidar realmente este punto porque son segundos, únicamente segundos, y estos segundos son los que me pueden inclusive en algún momento llevar a cambiar el curso de mi vida precisamente por estar en esta función que realmente sí que desconoce y no opera en ese momento y únicamente se ciñe a lo que es la supervivencia. Ahora, estar en este estado emocional, pues obviamente es natural, todos nos emocionamos, pero también es completamente natural estar exacerbados en esa emoción, estar apasionados. ¿Por qué? Porque sin euforia, ¿qué sucedería? Pues obviamente no evolucionaríamos prácticamente como especie, porque a la hora de no tener estos estados eufóricos, no habría manera de proyectar, de imaginar, de visualizar, de transformarse. Y si no hay todo ello, no hay evolución, y si no hay evolución, pues obviamente no hay crecimiento y no hay transformación. Ahora bien, estar con esta cuestión de pánico también es completamente natural. ¿Por qué? Porque llegan momentos en que esos elementos son tan fuertes que definitivamente necesitamos hacer un alto, y ese alto es justamente lo que nos previene de un daño todavía mayor. Ahora, esta parte depresiva también es completamente natural. ¿Por qué? Porque es justamente un momento en que se tocan las fibras más sensibles para trabajar con ellas. Si no hay un acompañamiento adecuado en ese momento, en efecto, la persona puede inclusive suicidarse. Entonces, todo esto es natural y hay que abordarlo prácticamente como ello, exactamente procesos naturales, tanto los emocionales como los pasionales. Inclusive también mucha gente refiere que estando en una situación pasional de miedo exacerbado, también de alegría, entonces se combina la euforia con el miedo, entonces ya tenemos una pasión más una emoción, y entonces es ahí donde se dice que hay un goce superlativo de las relaciones sexuales. ¿Por qué? Porque mientras los jóvenes exactamente están todavía en crecimiento, que están en la adolescencia entre los 11 y 12 años hasta los 17, y luego la adolescencia tardía que va de los 17 a los 21, el hecho de saberse sorprendidos por alguien más es exactamente donde empieza, como dije, esa adrenalina más una pasión exactamente se convierte en adicción segura, y entonces ahí justamente empiezan a tipificar ahora una serie de filias, las parafilias, donde exactamente por estas emociones más pasiones y justamente el sistema nervioso central que está en operación con esta cuestión de la adrenalina, pues obviamente se vuelve una filia donde prácticamente se vuelve adictivo tener cierto tipo de prácticas de intimidad o de relaciones justamente de manera sexual en ese contexto, precisamente para poderlo llevar a cabo. Entonces, por ejemplo, también a quien tiene el amante, quien tiene toda esta parte justamente oculta, en la conciencia no se revela. ¿Por qué? Porque hay consecuencias, pero en el inconsciente no es que alguien se haga el sorprendido así de, ay, es que me cachó mi señora, o mi pareja o mi señor se enteró, o mi esposo, o pareja amante concubina.
la que sea, con quien compartan. ¿Por qué? Porque resulta que justamente cuando uno es sorprendido es cuando el inconsciente aflora, precisamente porque en conciencia yo no me puedo hacer cargo de tener esa responsabilidad. Entonces, por ejemplo, si alguien deja los mensajes abiertos o se le olvidó terminar la sesión de la computadora o inclusive dejó algún tipo de nota ahí, es donde el inconsciente aflora precisamente para ser revelado en el consciente del otro, aquello de lo cual no me puedo hacer cargo de decir. Caso práctico, en alguna ocasión se descubrió prácticamente una señora que se sentía, pues obviamente con este tema, no lo tenía todavía comprobado, pero se sentía como en esta situación de haber sido víctima del engaño y de la infidelidad de su marido. Y entonces ellos tenían como convenio pues compartir un chocolate en la noche del buró de él. Entonces él sacaba un chocolate, compartían el chocolate, lo comían entre ambos y entonces el chocolate también genera la liberación de otros neuroquímicos que nos pone justamente en un estado anímico, en un estado emocional, pues obviamente para poder entonces subsanar pues estas situaciones de pareja, ¿no? Tomaban el chocolate, lo compartían y a la hora de estarlo comiendo, pues obviamente se liberan una serie de neuroquímicos, entre ellos la oxitocina, que dicen que justamente es la de la felicidad y entonces poniéndose en este estado anímico de alegría para poder entonces conversar y llegar a los acuerdos, pues estaban comiendo el chocolate. Entonces la señora de pronto tenía un tema se sentía así como en esta parte de cómo abordar con el esposo, pues esta parte de si me eres infiel y todo, y entonces el señor se había ido y ella abre el buró de él y toma un chocolate para podérselo comer y empezar a pensar cómo poderle decir al señor que pues obviamente pues tenía un tema pues de dudas si le era infiel o no. Entonces a la hora de abrir el cajón y sacar el chocolate, no nada más encuentra el chocolate, encuentra 2 tickets, uno de ellos prácticamente de aquello con lo que pagó el hotel, habitación justamente con que fue con ella, pero había un ticket pegado justamente detrás. Y resulta que es un ticket también del mismo hotel a donde la llevó a ella, esposa, pero hay un ticket donde es la habitación donde ella también estuvo, pero con 15 días de antelación. Entonces ahí le causa sorpresa porque la noche donde el señor pagó justamente 800 pesos en un hotel prácticamente temático y todo ello, por ella con la esposa pagó 800 pesos, pero 15 días antes con alguien más, seguramente el amante o con quien decidió ir a acompañarse a ese lugar, pagó el doble. Entonces pagó exactamente 1,600 pesos con alguien más que no fue ella. Entonces, ¿qué emoción justamente es la que hay detrás? Hay una conducta compensatoria a lo que pues obviamente no se puede manejar en el consciente. El que la señora de pronto diga, es que me encontré el ticket y entonces el señor diga, no, es que a mí se me olvidó. Y no se olvida. Es una emoción prácticamente que se tiene ahí depositada, que necesita justamente aflorarse, pero en el consciente no se dice. Y entonces una conducta compensatoria es aquella donde de pronto se reciben ramos de flores impresionantes. Entonces, si uno no está acostumbrado o no es algo de la cotidianidad, ahí justamente hay algo que sucedió atrás y se quiere compensar con el ramo de flores espectacular. Cuando regalan un vehículo, regalan la camioneta, o sea, si es vehículo o si es camioneta, es justamente correlacional al tipo de daño moral que se está haciendo o aquello prácticamente que la emoción, esta emoción que está poniendo en movimiento, pues obviamente se ve sesgada precisamente por las ataduras sociales, culturales y morales, o inclusive aquellos que ya pagan un viaje carísimo, te mando a Nueva York, te mando justamente a Suiza para que te vayas con las amigas o para que disfrutes un momento. No, ahí hay algo detrás, una emoción cargada de una conducta compensatoria para poder entonces darle un abordaje en lo que no se hace en la conciencia, desbordada prácticamente a la pasión. Y entonces, como ellos, muchísimos casos más. Entonces, si estamos estudiando psicología, si ya estamos dentro de la praxis de la misma, saber exactamente qué regula las conductas, la emoción o definitivamente están desbordadas por la pasión. Emoción, todavía tenemos justamente conciencia de aquello que me tiene en movimiento para la conducta. Cuando es desbordado o exacerbado, ya no tengo juicio lógico ni crítico, ni las funciones cognitivas están en operación. Se han visto desbordadas y el sujeto se transforma diversamente. Soy la doctora Raquel Pérez Terrazas y espero que justamente esta intervención les sea, pues obviamente, de mucha ayuda. Nos vemos próximamente. Muchas gracias.